El don milagroso número 5 citado por Pablo allá en 1 Corintios capítulo 12 es el don de hacer milagros. Dice, a otro el hacer milagros. Se refiere a hacer cosas sobrenaturales, fuera de lo natural, de lo normal. Esto es un milagro, algo sobrenatural. Y los apóstoles y otros personajes del Nuevo Testamento tenían esa capacidad de hacer milagros. Bueno, como aquellos milagros que hacía Pablo en Hechos 19, versículos 11 y 12, que dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos se iban. Qué poder tenía Pablo, como el que tenía Pedro allá en Hechos 5, como leímos en los versículos 15 y 16, donde aún ponían los enfermos a las calles para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, tocase a los enfermos y eran sanados. ¡Qué poder! Y así Esteban y otros tenían poderes del Espíritu Santo para hacer señales y prodigios milagrosos. Hacer milagros, cosas fuera de lo natural, de lo normal. Otro don es el don de profecía. Dice a otro, profecía. Este don, aunque tenía que ver también con predecir eventos futuros, no se limitaba a esto. Repito, este don puede referirse a la capacidad de predecir eventos futuros, pero en la Biblia los profetas no solo eran los que predecían el futuro o cosas que iban a acontecer, no, también los profetas eran personas que llevaban un mensaje inspirado, porque hablaban de parte de Dios. Dios hablaba a través de ellos, sea para dar un mensaje futuro, como también un mensaje de castigo, un mensaje de consejo. El hecho es que todo lo que ellos hablaban de parte de Dios era inspirado, era revelado. Por eso eran profetas, porque Dios hablaba a través de ellos, o ellos hablaban en nombre de Dios. Eran como una especie de la voz de Dios aquí en la tierra. Eso eran los profetas. Bueno, en la iglesia primitiva había profetas y profetisas. En Hechos capítulo 11, versículos 27 y 28 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, es decir, en tiempo del emperador romano Claudio. Hechos 13, versículo 1 enseña, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Así que Saulo o Pablo estaba ahí entre los profetas y maestros de la iglesia en Antioquía. Hechos 21, versículo 9, habla de 4 hijas de Felipe, el evangelista, el que predicó allá, uno de los 7 diáconos. Hechos 6, y que predicó en Samaria, en Hechos capítulo 8. Bueno, había 4 hijas de Felipe que eran profetisas. Hechos 21, versículo 9 dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Así que había no solo profetas, varones, sino también profetisas. Y en Efesios 4, versículo 11 enseña, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros. Pero el don de profecía, como dije del don de ciencia y de otros dones, iba a cesar, iba a acabar. Esto lo vimos en 1 Corintios 13, versículo 8. Y esto lo vamos a tener que estudiar en un estudio futuro sobre el Espíritu Santo. Pero por ahora
estaba el don de profecía en la iglesia. También estaba el don de discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Dice a otro, discernimiento de espíritus. Como dijo el hermano Bill H. Reed, este don capacitaba a la persona para poder distinguir entre un profeta verdadero y uno falso. Repito, según el hermano Bill H. Reed, que murió pero que está en sus escritos, dice, este don capacitaba a la persona para poder distinguir entre un profeta verdadero y uno falso, porque tenía el discernimiento o el don del discernimiento. Posiblemente se haga referencia a este don en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 20, 21 y 27, que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dice el 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Ya? Tenían el don o la unción del Espíritu para poder definir o distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso el apóstol Juan también en la primera carta de Juan capítulo 4, versículos 1 al 6, les manda a probar, a discernir, a examinar los espíritus a los profetas para ver si son de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Luego tocamos el punto de diversos géneros de lenguas. Dice a otro, diversos géneros de lenguas. El hermano Bill H. Reed dice aquí, el texto griego no dice diversos, sino solamente géneros de lenguas. Las versiones buenas que incluyen la palabra diversos lo hacen en letra cursiva. Este don daba el poder de hablar diferentes lenguas humanas o idiomas sin haber estudiado. Repito, este don, el don de hablar en lenguas, daba a la persona que tenía ese don la capacidad, el poder de hablar en distintas lenguas, distintos idiomas, sin haber estudiado ninguno de ellos, porque era un don de Dios. Si ya lo estudiaste, no es un don, porque hiciste de tu parte. No, el don es un regalo que Dios da. Esa capacidad de hablar en otros idiomas, en otras lenguas, sin haber estudiado esas lenguas. Como las lenguas que hablaban los apóstoles allá en Hechos capítulo 2, versículo 4 al 11, que dice Hechos 2, versículo 4 al 11, que es un texto muy importante para entender qué tipo de lenguas hablaban los apóstoles o los cristianos primitivos. Hechos 2, versículo 4 al 11 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Repito, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hechos de estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No habían estudiado este don, no habían estudiado estas lenguas, sin embargo hablaban en las lenguas de estos que estaban presentes ahí, de diferentes nacionalidades, de diferentes países, hablaban sus propias lenguas.
su propio lenguaje, su propio idioma, el idioma propio de cada una de la nación representada ahí. Ese era el don de hablar en lenguas. Y esas eran las lenguas que hablaban los apóstoles. Esos eran los distintos géneros de lengua. ¿Por qué? Porque uno hablaba en italiano, otro hablaba en griego, otro hablaba en árabe, y así por el estilo, sin haber estudiado ninguno de esos idiomas. Tanto este es el don de hablar en lenguas que menciona la Biblia.